Hola, muy buenas tardes a todos. Nada, vamos a empezar ya con el seminario de hoy, de esta semana. He elegido este artículo porque me ha parecido bastante interesante. Trata sobre los factores de riesgo que pueden implicar complicaciones en los tumores de mama. Entonces, bueno, este estudio está hecho en el 2021, ¿vale? Que es bastante reciente y bueno, espero que os resulte interesante. Vamos allá. Bueno, sabéis que los tumores de las glándulas mamarias son los tumores más comunes en las perras intactas, ¿vale? Le suelen aparecer entre el 50 o el 70% de las perras que no se han esterilizado. Su desarrollo suele ser hormonodependiente y esta incidencia aumenta con la edad. Hay un montón de tipos histológicos con diversos comportamientos biológicos y el tratamiento de elección es la excisión quirúrgica. Pero, ¿cuál sería la dosis recomendada? Bueno, pues sabéis que hay varios tipos de mastectomías, que esto lo tenéis en los apuntes. La nodulectomía sería la menor y la bilateral y la radical serían las más amplias, digamos. Pero la dosis quirúrgica depende en perras de la extensión de la enfermedad y del número de tumores que tenga, con el objetivo de eliminar todos los tumores palpables con márgenes quirúrgicos completos. ¿Vale? No es como en gatas, que ya sabéis que en gatas lo que sí que hay que hacer es una extensión, o sea, una dosis quirúrgica bastante más extensa. En perras, en este caso, el objetivo que tienen es ver un poco si debería ser como en gatas de cuanto más mejor o si no es necesario, ¿vale? Entonces, la eliminación profiláctica de las glándulas no afectadas generalmente no se recomienda en perras, ¿vale? Que es lo que os estaba contando. ¿Por qué? Pues porque no hay diferencias en el desarrollo de nuevos tumores según el tipo de cirugía y luego aparte no se ha evaluado el impacto que pudiera tener en la supervivencia, ¿vale? Quitar profilácticamente las glándulas que no tienen tumores. Entonces, se ha visto que las mastectomías bilaterales en perros con tumores bilaterales muchas veces acarrean costos innecesarios, ¿vale? Porque estás realizando dos cirugías en dos tiempos separados, entonces es el doble de costo de anestesia, etcétera, etcétera. Y luego aparte se aumenta también el riesgo de complicaciones posoperatorias. También aumenta la gravedad del dolor posoperatorio, ¿vale? Si las cirugías no se separan, porque cuanto más extensión de tejido tenemos que quitar, más dolor estaremos provocando. Entonces, para optimizar las decisiones del tratamiento quirúrgico en perros con tumores de glándulas mamarias, necesitamos una comprensión integral de cuáles son los riesgos y beneficios de las mastectomías profilácticas respecto a las terapéuticas. Entonces, los objetivos de este estudio son evaluar la tasa de complicación para varios tipos de procedimientos de mastectomía, identificar los factores peri y posoperatorios asociados con un mayor riesgo de complicaciones, determinar la severidad de esas complicaciones y sus consecuencias. Entonces, la hipótesis que ellos tienen es que a grandes dosis quirúrgicas y anestesias más largas, pues habrá más ratio de complicaciones. Y aparte, los casos con abscesos e infecciones de la herida tendrán más probabilidad de hospitalización. Entonces, vamos a ver si cumplen con la hipótesis que se marcan. Bueno, los criterios de selección para las perras que entraron en este estudio fueron que debían haber permanecido en un hogar durante más de 2 semanas, ¿vale? Es decir, no valían animales de protectora. Debían tener la vacunación al día, no tener evidencia de enfermedad del tracto respiratorio superior o gastrointestinal, estar libre de comorbilidades sustanciales, es decir, que sean malas candidatas quirúrgicas o anestésicas, pues tipo ASA3, 4, bueno, que tengan patologías importantes. Tampoco debían tener metástasis a distancia, pero sí que podían entrar las que tuvieran metástasis a nódulos linfáticos regionales. Con esto se entraron 140 perras y de ellas se realizaron 154 procedimientos de mastectomía separadas.
Se realizó un estudio preoperatorio y estadiajes completos, ¿vale? Que incluían pues todo lo que se suele incluir, hemograma, bioquímica, urianálisis, placa de tórax, citología de los nódulos palpables, eco abdominal si es que estaba indicado y siempre, ¿vale? Esto es muy importante, hay que palpar siempre las mamas, estando la perra despierta y dormida, ¿vale? Porque más de una vez nos encontramos sorpresas, ¿vale? Y siempre hay que hacerlo en los dos momentos. Los datos que recopilaron, pues bueno, un poco lo que os he puesto aquí, ¿vale? Pues datos demográficos, características del tumor, tipo de mastectomía que se le había aplicado, tiempo anestésico, si estaba castrada o no, calificación del cirujano, luego os explicaré por qué, si era residente o diplomado, si se le había administrado antibióticos posoperatorios, colocado drenajes, las complicaciones que tuvieron y sus consecuencias. Entonces, los tipos de cirugía que reportaron fueron pues nodulectomía, mastectomía simple, regional y unilateral. Si la perra estaba entera, aprovecharon para castrarla en el mismo tiempo quirúrgico o por ovariectomía o por ovariectomía. Y realizaron linfadenectomía en los casos en los que tuviera el nódulo axilar grande o positivo en la PAF o en el caso de mastectomías caudales, pues el inguinal siempre se va. Se realizaron mastectomías en dos tiempos, o sea, perdón, en las que se realizaron mastectomías en dos tiempos, mínimo tenía que haber una separación de 2 semanas. Y no entraron perras con mastectomías profilácticas, ¿vale? No era el objetivo del estudio. Como antimicrobianos, pues se puso de forma profiláctica en todos, en este caso cefalazolina de 22 miligramos kilo intravenoso y de forma posoperatoria según criterio, ¿vale? Los tipos de complicaciones que entraron en el estudio eran seroma, absceso, dehiscencia, infección, ¿vale? Confirmado siempre por citología, cultivo y clínica. Y luego aparte, pues reportaron el momento en el que aparecían estas complicaciones. Resultados, pues datos demográficos, pues sobre todo la incidencia de razas mayoritaria era la mixta, con un 33%, y luego las otras, pues bastante reducido, un 7% Chihuahua, un 6% Beagle y bueno, otros. Los tumores de mama que tuvieron fueron 69 malignos, de ellos 60 eran carcinomas y 9 sarcomas. Y el resto, pues 85 tumores benignos. El diámetro medio del tumor, en el caso de los malignos, pues solían tener un tamaño medio de 3,5 centímetros los carcinomas y de 6,6 los sarcomas. Fijaros que hasta 26 los carcinomas. O sea, madre mía, menudo bicho. Luego, dentro de los benignos, pues el tamaño medio que solían tener era de 1,6. Respecto al número de tumores, pues 27 perras tenían solo un tumor y 113 más de un tumor, entre 2 y 42. La cirugía mayoritaria que solían hacer era que reportaron fue la mastectomía caudal o inguinal, ¿vale? En el 87% de las perras. Y de los tipos de procedimiento quirúrgico, es decir, de extensión, también el predominante fue la mastectomía regional, fue el que más hicieron, casi la mitad de las perras. Luego realizaron dos cirugías separadas en 14 perras y el número de cirugías que realizaron en el mismo tiempo quirúrgico fue, bueno, casi todos, o sea, perdona, la mitad de los perros, el 40%, solo se le hizo un tipo de cirugía. En el 47% varias cirugías amplias, incluyendo regional o unilateral, y en el resto, en el 12%, varias pequeñas, pues por ejemplo lumpectomía y mastectomía simple. Castraron a la vez de la mastectomía al 72% de las perras. O sea, como veis, la mayoría estaban intactas. Y el antibiótico posoperatorio, recordad que no lo pusieron en todos,
lo pusieron de forma hospitalaria en el 43% y domiciliariamente en el 35%. Drenajes pusieron solo en el 11% de las perras, son poquitas, y podía ser open rows o cerrado activo o tipo back. Vieron que la tasa de complicaciones era de casi el 17%, a mí me parece bastante altito, y el mayoritario fue el seroma, en 15 perras, luego la infección, dehiscencia solo en 5 y absceso en 3. Pero claro, había algunas perras en las que pues, tuvieron más de un tipo de complicación. En este caso fueron 8 perrillas. Y el tiempo medio para desarrollar estas complicaciones fueron de casi 14 días, ¿vale? O sea que, aunque veáis que le habéis quitado los puntos porque han pasado 10, 12 días, ¿vale? Pues todavía hay riesgo de que pueda tener algún tipo de complicación. Entonces, este dato es importante, ¿vale? No os confiéis. Los factores que vieron que se asociaban a estas complicaciones fueron el mayor peso corporal, porque realmente a más peso corporal la incisión va a ser más larga y aparte el reposo va a ser más difícil. ¿No? Es más complicado hacer que una perra de 20 kilos, pongamos, se haga mejor reposo que una pequeñita, ¿vale? Que se puede confinar mejor. El tipo de cirugía también influye en las complicaciones. Pues lo mismo, cuanto más extensa sea la cirugía, más probabilidad de complicaciones. Someterse a una mastectomía bilateral también es un factor de riesgo, por lo mismo, por la extensión. La administración posoperatoria de antimicrobianos se vio que también es un factor de riesgo. Pero lo relacionan más con la extensión quirúrgica. Luego en la discusión os lo comento un poquillo mejor. También vieron que la colocación de drenajes estaba relacionado con la mayor incidencia de complicaciones, sobre todo porque está relacionado con una extensión quirúrgica más grande. También era más frecuente la formación de complicaciones cuando la mastectomía es caudal y cuanto más número de tumores podía tener, ¿vale? Sobre todo cuando era mayor de la media del estudio. Y curiosamente, que no estuviera castrada no está relacionado con que tuvieran más probabilidad de complicaciones. Al revés, de hecho se vio que tenían menos. Respecto al manejo de las complicaciones, pues de las 20 perras que las tuvieron, 9 requirieron hospitalización y se manejaron de forma ambulatoria 17. De estas perras hospitalizadas, pues 7 fueron por una infección o por un acceso y otras 7 al final requirieron intervención quirúrgica. Luego en el estudio solo hubo una eutanasia, que fue una perra con una dehiscencia incisional, pero también porque el tumor que le diagnosticaron fue un carcinosarcoma con bastante mal pronóstico a largo plazo. Entonces, bueno, en la discusión entran a comentar un poquito todos estos datos, ¿vale? Y vieron pues que el aumento, o sea, una dosis quirúrgica mayor se asocia con más riesgo de complicaciones, por ejemplo, en las mastectomías completas unilaterales y bilaterales, porque al final hay más exposición de tejido, sobre todo del subcutáneo y de la fascia, se extiende, o sea, esta exposición, perdón, es más duradera, ¿vale? Porque al final tardamos más en cerrar esta zona. Y también porque suele haber más disección y electrocauterio. Recordad que con el electrobisturí, pues al final siempre hay un porcentaje de desvitalización de los tejidos, ¿vale? Este ratio de complicaciones de estas 140 perras fue del 17%, que insisto, a mí me parece bastante altito. Y que el tiempo de anestesia no estaba relacionado con las complicaciones. Y esto lo asocian a que, bueno, al final todas estas cirugías la hicieron o residentes o diplomados americanos, entonces, bueno, pues juega un papel muy importante la experiencia. Al final, una persona que lo maneja,
vamos, que tiene mucho manejo quirúrgico, tarda menos. Entonces, no vieron que fuera un factor determinante. La complicación más frecuente fue el seroma y creen que es porque al final, como la zona de que operaron más fueron las glándulas caudales, inguinales, ¿vale? Pues al final en esas zonas se genera más espacio muerto. Entonces es más probable que se formen los seromas. Es muy importante poner suturas de aproximación o de refuerzo para disminuir esta incidencia, ¿vale? Para no generar estos espacios muertos. Y vieron que a pesar de eso, los drenajes quirúrgicos no previnieron ni aumentaron la incidencia de seromas. O sea que realmente no era un factor ni para bien ni para mal colocarlos. La administración antimicrobianos posoperatorios vieron que al administrarlos sí que había más riesgo de complicaciones, pero realmente pusieron estos antibióticos un poco a criterio del cirujano. ¿Y cuál era este criterio? Pues sobre todo, cuanto más extensa era la cirugía, más probabilidad había de que se lo pusieran. Entonces, realmente, si tenemos este dato como un análisis multivariable, ¿vale? No teniendo en cuenta únicamente que se pusieran los antibióticos, pues vieron que realmente si hacen una mastectomía amplia y no ponen antibiótico, ahí sí que tendrían más riesgo de complicaciones. Es decir, no es que poner antibiótico posoperatorio haga que vayan a tener más riesgo de complicaciones, sino que realmente ya son perros con bastante probabilidad de que las vayan a tener, por eso les ponen el antimicrobiano. Pero bueno, si al final lo desarrollan a pesar de eso, no es solo culpa de que hayan puesto el antibiótico, ¿vale? O sea que son realmente muchos factores los que hay que tener en cuenta. Y luego, pues nada, realmente con este tema de los antibióticos, pues también comentan que son necesarios muchos más estudios prospectivos para ver el efecto de los antibióticos según el tipo de cirugía. También vieron, bueno, pues lo que han estado discutiendo durante todo el artículo, que había más probabilidad de complicaciones con incisiones más largas y esto tenía mucha relación con el tamaño del paciente. Al final, si tienes una perra muy grande, aunque hagas una mastectomía simple, va a ser una dosis, o sea, va a ser una incisión mucho más grande que en una perra pequeña, ¿vale? Comparativamente. También esto va a hacer que el tiempo de la exposición de la herida sea mayor, como ya hemos comentado antes, y aparte, perras más grandes pues van a requerir un reposo más estricto que bueno, no es que vaya a ser más estricto que una perra pequeña, sino que va a ser un poco más complicado hacer que tenga este reposo. Entonces, ese también es un factor de riesgo, ¿vale? Que no bueno, que se les castrara en el mismo momento que la cirugía de la mastectomía, pues la asociaron a que tenían menos complicaciones. ¿Por qué? Pues bueno, a ver, realmente no se necesita una incisión más grande si además se va a castrar. De hecho, se puede aprovechar esa misma línea media, ¿vale? Entonces, una posible explicación que sugieren es que puede ser que los estrógenos tengan cierto efecto protector, porque regulan la inflamación y promueven la cicatrización de las heridas. Pero luego también realmente estas perras entraron en cirugía o en metaestro o en anestro, y en ese momento el pico de estrógenos es bastante bajo. Entonces, bueno, no se queda ahí un poco como en el aire, ¿vale? El por qué si entraban a quirófano aparte, o sea, a hacer también la castración, ¿por qué tenían menos complicaciones? Se queda ahí un poquito que no terminan de definirlo. Y luego, por supuesto, hay otros factores que no evaluaron porque es un estudio retrospectivo. Entonces, conclusiones que sacan de todo esto, pues que se debe considerar la posibilidad de estadificar las cirugías si ambas cadenas están involucradas y evitar así que la dosis de la cirugía sea mayor de la necesaria. También que una mastectomía profiláctica
mamaria en glándulas que no están afectadas, no se debería hacer sin una razón convincente para hacerlo, ¿vale? No es como en gatas. También que es crucial que las perras sean monitorizadas para detectar nuevos tumores y que se ofrezca cirugía mientras estos tumores estén en fases iniciales, ¿vale? Para que tengas que quitar una masa pequeñita en lugar de la cadena entera, porque ahora la tienes en 26 centímetros, como hemos visto antes. Es importante enfatizar la importancia de la restricción de la actividad posoperatoria, sobre todo en perras grandes, para evitar la dehiscencia de la herida y la formación de seroma, ¿vale? Que ya hemos visto que estos son los factores más importantes para las complicaciones. Y ya está. Espero que os haya gustado el artículo. Ya os digo, a mí me ha parecido bastante interesante y creo que os complementa bastante bien con el tema de la mastectomía para que veáis un poco el por qué no está indicado hacer mastectomías porque sí, ¿vale? En, en perritas, ¿vale? Entonces, nada, no sé si tenéis alguna duda, ya os digo, espero que os haya gustado. Y si no, bueno, como siempre, tenéis abierto el foro para hacer todas las preguntas que queráis. Bueno, veo que no hay preguntas. Espero que os haya quedado claro entonces. Nada, pues lo dicho. Subiremos el vídeo de la presentación, pues no sé si hoy o mañana, ¿vale? Pero bueno, estos días. Y nada, cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿vale? Nada, que tengáis muy buen fin de semana. Hasta luego.